Buenas, voy a intentar cada semana hablaros de alguna noticia y desgranarla un poquito, porque al final las escuchamos en todas partes, pero nos quedamos siempre como con alguna información y no profundizamos más. A menos que tengamos tiempo de leernos los periódicos y no solemos tener tiempo. Entonces, hoy, día 21 de mayo de 2024, el gobierno de España ha retirado a la embajadora de España en Buenos Aires. Esto ha ocurrido, en primer lugar, después de que se llamara a consultas a la embajadora. Llamar a consultas significa hacer venir físicamente a la embajadora de España, que está físicamente en la embajada de Buenos Aires. Se la llama para que venga, normalmente porque ha habido alguna confusión, alguna crisis, entonces se le piden explicaciones, se habla con ella de ese tema, con ella o con él, y se dan unas indicaciones. Esto es lo que pasó hace unos días, ayer, pero ahora el gobierno de España ha decidido la retirada de la embajadora. Esto significa que esta embajadora no va a volver a Buenos Aires. Esto es un paso más, es una herramienta de protesta diplomática. Esto no significa que se rompan las relaciones diplomáticas, porque la embajada de Argentina va a seguir en Buenos Aires, va a seguir funcionando con otra persona al cargo que no tendrá el cargo de embajador o embajadora, pero seguirá abierta la embajada. ¿Todo esto por qué pasa? Bueno, pues resulta que este fin de semana, este domingo, el día 19, Vox organizó una convención de ultraderecha internacional a la cual acuden el presidente de Argentina, Javier Milei, también acude Marine Le Pen, que es candidata al gobierno de Francia, que también es de extrema derecha, Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, que interviene en vídeo, y Viktor Orbán, primer ministro de Hungría, que también interviene por vídeo. También interviene el ministro israelí de antisemitismo, no sé si lo voy a pronunciar bien, Amichai Chikli. O sea que realmente hay personas de muchos países. Bueno, pues el que nos interesa es Javier Milei, presidente de Argentina desde diciembre de 2023, del Partido Libertario, que ganó las elecciones con un 56% de los votos, que es muchísimo, y que es de extrema derecha y además pues bastante, bueno, da bastante que hablar, vamos a decir. Entonces, en su discurso, en el cual está presencialmente en Madrid, en un momento determinado ataca directamente o alude bastante directamente a la mujer del presidente de España, Pedro Sánchez, Begoña Gómez, que en estos momentos está siendo investigada por corrupción y tráfico de influencias. Trataré de explicar esto en otro vídeo. Entonces, en su discurso, la frase que dice, después de parte de su discurso, en el que, pues, como es lógico, la derecha ataca a la izquierda, igual que la izquierda ataca a la derecha, entonces pues hace su discurso en su línea, y en un momento determinado, hablando de las personas que están en el poder, que se aferran al poder y demás, y dice: aunque tenga a una mujer corrupta, se ensucie y se tome 5 días para pensarlo. Alusión directa a la esposa del presidente del gobierno de España. El gobierno de España exige que se pidan disculpas por estas palabras. El gobierno de Argentina dice que nanay, y al contrario, Milei aún dice que Pedro Sánchez es un cobarde. Entonces es cuando hay esta escalada de llamar a consultas y después la retirada de la embajadora de España en Buenos Aires. ¿Por qué tanto revuelo? Porque hay gente que podrá decir: bueno, pero estas son unas palabras que ha dicho, no podemos pensar cualquiera, seguro que a lo mejor uno dice que es verdad, el otro dice que no es verdad. El problema está en que estamos hablando de un presidente del gobierno de una nación, que es Argentina, y del presidente del gobierno de otra nación, que es España. Entonces ellos en su cargo representan a toda una nación, aunque estén haciendo un discurso en una convención. Entonces siempre tienen, en este caso, que medir sus palabras como presidentes o como primeros ministros de sus países. No pueden hablar tanto a título personal. Cuando pase todo el tiempo que sea y resulte que ya no son presidentes o primeros ministros, en este caso presidentes, entonces opinarán de lo que quieran. Todos hemos visto a expresidentes de España opinar, desde Felipe González, Aznar, hemos escuchado a todos los ex
opinar de lo que les dé la gana, y ahí ya no hay una crisis diplomática. Uno tiene que saber dónde está y en qué cargo está. Entonces, mientras eres presidente de Argentina, pues aunque sea de extrema derecha y el presidente de España, el gobierno de España, sea de izquierda, no debería hacer alusiones personales. Ahí está el conflicto. Luego ya podemos pensar si ha sido exagerado o no lo de llamar a consultas y lo de la retirada de la embajadora, pero esto ya, opinión en principio, no voy a dar. ¿Qué ha pasado después de esto? Pues que también se ha sumado el gobierno de Argentina a exigir disculpas del gobierno de España, porque hace días, a principios de mayo, el ministro de Transporte, Óscar Puente, dijo unas palabras sobre Milei, Javier Milei, en las que insinuaba que podía haber estado tomando sustancias. Algo así dijo, a ver si encuentro la frase. Hablando de una intervención de Javier Milei, decía Óscar Puentes, no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de sustancias. Con lo cual, ahora dice el gobierno argentino, bueno, pues si vosotros queréis disculpas, disculpaos vosotros por estas palabras. ¿Es igual? ¿No es igual? Es bastante grave porque es un ministro que representa al gobierno, pero ya es un rango menor. Ya no es el presidente de la nación que representa a toda la nación, sino es alguien menor. Tampoco debería de haber dicho estas palabras o no, siendo que está hablando de un mandatario de otro país. No lo reservamos. Es verdad que Óscar Puente es conocido precisamente porque dice todo lo que piensa. Ahí, pero ya no es el presidente. Por eso tampoco Argentina, el gobierno de Argentina pide ni entra en crisis, ni pide la llamada a consultas, ni demás. También se ha sumado a esto Sumar, porque recientemente la embajadora israelí en España, la embajadora que está en España de Israel, pues se ha quejado, ha atacado a otro ministro, en este caso a Pablo Bustinduy, ministro de Asuntos Sociales, porque este ministro también hace poco mandó una carta a las empresas españolas diciéndoles que por favor no colaboraran en el genocidio israelí y demás. Entonces, claro, la embajadora de Israel dice, a ver, ¿qué genocidio? Esto es dar por hecho que Israel está realizando un genocidio, esto es dar alas a Hamas, que es un organismo terrorista y demás. Entonces ahí también hay un cruce de acusaciones y Sumar ahora pide pues entonces que también se retire a la embajadora de Israel. Volvemos a hacer el análisis. Una embajadora está por debajo de un ministro y muchísimo más por debajo de un presidente del gobierno. Y el ministro también ha enviado esta misiva, que también ha sido polémica, porque hay quien está de acuerdo y hay quien no está de acuerdo, que no ha atacado personalmente al presidente de Israel, sino a lo que está ocurriendo, pensemos que está bien o no que lo haya hecho. Con lo cual, el problema en este caso ya no es solamente lo que se ha dicho, sino los cargos de quienes lo han dicho. En este caso es un presidente de una nación, Argentina, que ha atacado a un presidente de otra nación, que es España. Y ahí es donde ha entrado la crisis diplomática. Vamos a ver en qué termina todo esto.